Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Así es, auditorio, esta semana iniciamos con los riesgos ambientales que pudiera haber en el estado de Zacatecas. Y es que los meses de abril y mayo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sí, la Profepa, ha realizado algunas aseguramientos de materiales, también clausura de instalaciones y hasta operativos carreteras por la presencia irregular, principalmente pues con el tema del manejo de residuos peligrosos. Le voy a compartir un dato. Aunque hay empresas que tienen tiempos para realizar estas soluciones de las medidas, como en Mazapil, pues se pone en evidencia la necesidad de revisar cada uno de estos temas, las irregularidades, y que también se tengan las sanciones oportunas, porque de lo contrario esto seguirá presente en el estado de Zacatecas. No se vaya, que esta noche hablaremos de esta y mucha más información aquí en Mega Noticias. Por otro lado, productores de frijol y sus representantes legales anunciaron una nueva etapa de acciones jurídicas y también de nuevas protestas. Podrían tomar hasta vías férreas. Por otro lado, una jueza federal otorgó un amparo contra el impuesto UAS y también el impuesto para infraestructura en Zacatecas, y que se pagaba en las oficinas de recaudación, al considerar que ambos cobros son inconstitucionales. La resolución ordena dejar de aplicarlo a las personas amparadas y que también se devuelva el dinero que se pagó indebidamente. Por último, un saldo de una menor fallecida y 18 más lesionadas, fue lo que dejó un camionazo la noche del pasado domingo sobre la carretera estatal número 23 a la altura de Alameda Casina, esto en el municipio de Jerez. 4 de las 18 personas afectadas se encuentran graves. Los que no están cumpliendo es el desorden de los municipios por el tema de los que más contaminan, que son los residuos sólidos. Auditorio, esta noche precisamente vamos a hablar del medio ambiente, pero principalmente en proyectos, por ejemplo, de explotación de fierro y también el traslado de madera, pero de forma ilegal. Y es que hay observaciones que tiene ya la Profepa en Zacatecas y que ha detectado que claramente se están violando algunos temas que tienen un impacto medioambiental. Aunque puede haber multas, muchas veces no se aplican, pero estas van desde las 50 hasta las 50,000 salarios mínimos por influir, tener esta influencia o estas infracciones que ya la Profepa ha detectado. Clausuras, instalaciones, aseguramientos de material y operativos carreteros realizados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente durante marzo y abril evidenciaron la presencia de irregularidades ambientales en Zacatecas, principalmente relacionadas con manejo de residuos peligrosos y transporte ilegal de recursos forestales y fauna. En total, desde la toma de protesta del actual delegado el 4 de abril, se han realizado 39 acciones de inspección. Entre las observaciones hechas en el caso del proyecto minero destacan la falta de programas de reforestación, rescate de vida silvestre y control de drenajes ácidos y lixiviado. Sin embargo, académicos destacan que la industria minera es de las que más protocolos ambientales maneja. Y yo veo que tienen un desempeño en el tema del manejo de sus residuos, que están confinados en presas de jales. Me parece que están cumpliendo con la norma, ¿verdad? Yo no soy inspector ni nada de eso, pero lo poco que conozco, como sea, yo creo que ellos están cumpliendo. Los que no están cumpliendo es el desorden de los municipios por el tema de los que más contaminan, que son los residuos sólidos. En los operativos realizados por Profepa se da un lapso de tiempo para que empresas o particulares se puedan defender. El delegado Julio César Nava de la Riva detalló que estos procesos pueden tardar años antes de una resolución final. Normalmente un proceso jurídico lleva mucho tiempo. Los que se inician este año, normalmente van a durar un buen tiempo en proceso. De acuerdo con la normativa, las sanciones administrativas incluyen amonestaciones, clausuras, arrestos y multas económicas desde 50 hasta 50,000 salarios mínimos. Además, la ley no exime de acciones de remediación ambiental en casos de daños. Lo que te puedo decir es que donde hay o se visualizan faltas graves, se han hecho aseguramientos de madera, tanto de especies de fauna, y también clausuras de algunas empresas y de predios que se han
desmontado para cambio de uso de suelo sin contar con los permisos. Los procedimientos iniciados este año por la Profepa continúan su curso, mientras que de manera paralela se han integrado comités municipales encargados de documentar daños ambientales y posibles violaciones a la Ley de Equilibrio Ecológico, con el objetivo de fortalecer acciones de prevención y mitigación. Para Mega Noticias, César Horta. Muchos de los proyectos también pueden estar detenidos, principalmente por no cumplir con estas recomendaciones y estas medidas que ejerce la Profepa, y que también es importantísimo se cumplan a cabalidad para evitar un impacto, un daño al medio ambiente que muchas veces puede ser, pues pocas veces resarcible. Ya sabe que puede enviarnos sus comentarios al 492-103-2360 y más adelante interactuamos precisamente con estos mensajes y comentarios desde la sala de redacción. Por el momento nos vamos con más información, sí, dando el seguimiento al tema de los productores de frijol en Zacatecas, porque han pasado semanas, y no es que meses, y no les han solucionado absolutamente nada en el tema del acopio y cada una de sus demandas, y sí, siguen allí en el Congreso local. Productores de frijol en Zacatecas y sus representantes legales anunciaron una nueva etapa de acciones jurídicas y movilizaciones, luego de denunciar incumplimientos en el convenio de acopio firmado el pasado 29 de marzo y señalar que únicamente se han recibido 310 toneladas de las 1,500 comprometidas. Durante una conferencia de prensa, el abogado Jorge Radolevano informó que ya fueron presentadas denuncias ante el órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública, ante la Secretaría de la Función Pública, esto derivado de presuntas detenciones arbitrarias, irregularidades administrativas y omisiones cometidas durante el conflicto por el acopio de frijol. Además, explicó que interpusieron derechos de petición dirigidos al gobernador del estado, al secretario general de Gobierno, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Coordinación General Jurídica y a la Junta de Coordinación Política, la JUCOPU, para exigir información puntual sobre las acciones que realizarán. El abogado sostuvo que las reuniones podrían incurrir, las autoridades podrían incurrir incluso en responsabilidades patrimonial del Estado debido a los daños económicos ocasionados a los productores por el retraso del acopio y el deterioro del grano. Como parte del proceso legal, los productores comenzaron a presentar solicitudes individuales y formales en los centros de acopio, detallando fechas de siembra, cosecha, toneladas producidas y condiciones actuales del frijol, con el objetivo de dejar constancia oficial del daño que podrían sufrir el producto al permanecer almacenado y expuesto a las altas temperaturas. Los productores denunciaron además que existe el riesgo de pérdida de humedad y calidad del grano, lo que podría traducirse en afectaciones económicas directas para cientos de familias del campo zacatecano. Sobre las acciones próximas, los líderes del movimiento advirtieron que esta misma semana, escucha aquí, podrían iniciar nuevas medidas de presión y movilizaciones debido a que consideran agotado el tiempo de espera para una respuesta oficial. Por otro lado, y ya que estamos hablando de los procesos legales, el abogado Jorge Rada también informó que un juzgado federal concedió un amparo contra el denominado impuesto adicional para la infraestructura y el llamado impuesto UAS, al considerar que ambos cobros son inconstitucionales por violar el principio de proporcionalidad tributaria establecido en la Constitución mexicana. La resolución fue emitida dentro del juicio de amparo 131/2026 por la jueza segundo de distrito en el estado de Zacatecas, María Citlalic Vizcaya Zamudio, quien determinó que el Estado no puede utilizar como base de nuevo impuesto el simple pago de otros impuestos o derechos, al tratarse de una medida arbitraria y contraria a la justicia tributaria. De acuerdo con el expediente judicial, durante la audiencia constitucional celebrada el pasado 22 de abril, fueron presentados informes justificados por parte del gobernador del estado de Zacatecas, la legislatura local y la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, dentro del proceso promovido por ciudadanos inconformes por dichos cobros. La sentencia declaró inconstitucional los artículos 78 al 82 y 83 al 90 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas relacionados con ambos gravámenes. Como consecuencia, las autoridades estatales deberán de dejar de aplicar estos cobros a las personas amparadas y devolver de manera actualizada las cantidades que ya fueron pagadas indebidamente. Auditorio, vamos a cambiar la información. ¿Usted en qué tiene más desconfianza? ¿En las policías, en las fiscalías o hasta en el Poder Ejecutivo? Bueno, le tengo información que le va a ser de interés, y es que integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción señalaron que las áreas de seguridad pública, fiscalías y dependencias del Poder Ejecutivo continúan siendo las instituciones donde la población percibe mayores niveles de corrupción y desconfianza. Durante una conferencia sobre mecanismos ciudadanos de denuncia y transparencia, los integrantes del Comité
comité reconocieron que esta percepción coincide con estudios nacionales relacionados con corrupción y confianza institucional. Explicaron que uno de los ejemplos más recurrentes entre la ciudadanía tiene que ver con las corporaciones como Tránsito y Policías, principalmente por prácticas relacionadas como las mordidas y aportaciones irregulares. Detallaron que el organismo ha desarrollado protocolos e instrumentos para hacer menos hostil el proceso de denuncia y evitar la revictimización de quienes buscan acudir ante las autoridades. Indicaron que el acompañamiento incluye asesoría sobre cómo presentar una denuncia, qué documentación se requiere y ante qué instancias poder canalizar cada caso. Cristela Isabel Trejo Ortiz, integrante de esta asociación, de este colectivo, subrayó que los expedientes son confidenciales y continúan un proceso. Informaron que durante 2025 han acompañado alrededor de 8 casos relacionados con posibles irregularidades administrativas o actos de corrupción. Por último, auditorio, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Ángel Román Gutiérrez, aseguró que la institución continuará buscando acuerdos con autoridades federales para renegociar la deuda del instituto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, en donde, al considerar que los intereses y accesorios ya rebasaron más de 3 veces el monto original. El rector explicó que la postura de la universidad es que se reconozca únicamente el capital de deuda y no los accesorios financieros acumulados. Ángel Román detalló que la deuda original ronda en los 1.500 millones de pesos. Sin embargo, con los intereses acumulados, el monto ya supera, escucha aquí, los 4.500 millones. Precisó que al corte del 31 de marzo la cifra reportada asciende a los 4.545 millones de pesos, aunque insistió que aún debe de realizarse una conciliación formal para determinar el monto exacto. Una deuda, al parecer, que parece impagable. Y al regresar, adicciones y abandono, familias recurren a anexos ante la falta de infraestructura. Y más adelante se confirma el paro nacional del magisterio. Zacatecas no tendrá clases en al menos 3,000 escuelas. Paga tu mensualidad de Mega en Oxxo y 7-Eleven y ahorra tiempo. Solo proporciona tu número de suscriptor a 10 dígitos. Es muy fácil. Con Mega Móvil tienes más gigas para navegar en tu celular, con llamadas y SMS ilimitados y más megas en tu casa. ¡Cámbiate ya! ¡Es Mega mejor! Estamos de regreso iniciando la semana y qué mejor que con la editorial de Mega Noticias. El desplazamiento forzado dejó de ser un hecho aislado para convertirse en paisaje cotidiano de regiones enteras de México. Hoy son indígenas en Chilapa, Guerrero, ayer fueron comunidades enteras en Chiapas, familias huyendo en la Sierra de Sinaloa, pueblos sitiados en Michoacán, campesinos escapando en Zacatecas y comunidades enteras abandonando sus casas en Chihuahua. Y lo más grave es cómo normalizamos la barbarie. Se habla de menos de 100 desplazados como si la cifra amortiguara el horror, pero en un estado de derecho no tendría que haber ni una sola familia huyendo de madrugada con niños en brazos, cargando con lo poco que pudieron salvar. No tendría que haber mujeres indígenas escondiéndose entre cerros mientras grupos criminales deciden quién puede vivir y quién debe escapar. Y el Estado llegando tarde o peor, administrando la tragedia. Negociar con quien desplaza, amenaza y aterroriza significa reconocer que el gobierno perdió. El desplazamiento forzado no es solo un problema humanitario, es la prueba más cruda de la debilidad del Estado mexicano. Cada familia que huye es una derrota institucional. Cada pueblo vacío es una bandera blanca clavada frente al crimen organizado. Y México no puede acostumbrarse a vivir expulsando a su propia gente. Vámonos ahora a la sala de redacción. Bienvenida Silvia, excelente inicio de semana. Vamos con los mensajes. Bienvenidos a Desde la redacción de Mega Noticias Zacatecas. Feliz inicio de semana, ya lo sabe, desde este espacio. Vámonos directo con sus comentarios. El primero de ellos dice: qué poca IDRR, firmar un convenio ante notario y desaparecer dicho documento. El dolo y perverso actuar del represor. Entonces, todo el tiempo los campesinos estuvieron esperando algo que no iba a suceder. El gobierno nomás se anda echando la bolita unos a otros desde el Ejecutivo de la Nación al no darle seguimiento. Lo único malo es que los políticos y sindicatos, etcétera, se roban el dinero y la UAS siempre está en quiebra. ¿Quién paga los platos rotos como siempre? Pues nosotros como ciudadanos con nuestros impuestos. Cambiemos totalmente de tema, enfoquémonos en el sector salud y las adicciones, porque no solamente el tener que acudir a una consulta médica representa el tener que enfrentarse
a la insuficiencia, llámese del mismo personal médico o hasta de medicamentos. Son los adictos los que también tienen que enfrentarse a esta crisis, entre ellos hasta la falta de psicólogos. El alarmante incremento en el consumo de drogas entre jóvenes de Zacatecas ha evidenciado el colapso del sistema público de salud mental en la entidad. La gravedad de esta crisis de salud pública comienza al observar la escasa red de apoyo gubernamental, la cual resulta inoperante para tratamientos de larga duración. Oficialmente existen 319 unidades de atención a las adicciones, pero 308 son simples grupos comunitarios de alcohólicos anónimos. La verdadera red médica se limita a 7 centros comunitarios, 3 centros juveniles y 2 integrales para diagnósticos ambulatorios. La gente cree que el problema es el adicto. No, la mayoría del tiempo es el sistema completo. Entonces, sacas al adicto del entorno, tienen que empezar a tratar al entorno completo. Entonces, a veces ya están tan enojados que llegan y no los dejan abandonados. El 46% de los usuarios inicia su consumo entre los 15 y 19 años. Aunque la marihuana es la droga de inicio principal, el cristal o la metanfetamina ya representan el 13% del primer contacto. Para 2023, las metanfetaminas se convirtieron en la sustancia de mayor impacto, provocando el 30% de las urgencias hospitalarias. El perfil de quienes solicitan tratamiento es mayoritariamente masculino, abarcando el 72% de los casos clínicos. Ahorita la infraestructura que tenemos, de hecho, en todo el país no es suficiente. Tristemente, los problemas de salud mental van creciendo, principalmente en grupos etarios más jóvenes. Ahorita sabemos, por ejemplo, que el consumo de drogas no es meramente un problema que sea único en la persona, sino que lleva una patología dual. Una rehabilitación estándar exige 6 meses y las desintoxicaciones graves requieren de 50 a 90 días de hospitalización continua. Sin embargo, en todo el sistema de salud estatal hay apenas 123 psicólogos. La situación es crítica en el único hospital psiquiátrico que debe atender las urgencias de 58 municipios con tan solo 15 psicólogos y únicamente 2 psiquiatras. No hay una vasta infraestructura para hacer frente a este problema que es muy amplio, muy generalizado y con números también muy altos. Lo que nosotros hacemos es acompañar a los establecimientos residenciales, anteriormente llamados anexos. Con solo un centro residencial público y 2 psiquiatras para enfrentar una epidemia de metanfetaminas, el sistema público empuja irremediablemente a las familias a internar a sus hijos en centros privados o clandestinos. Luis Ángel González, Mega Noticias. Desde la redacción me despido, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Silvio. Nos vemos el día de mañana. No se despegue, auditorio. Sí, tenemos más información. Más de 3,000 escuelas federales en Zacatecas suspenderán clases el 1 de junio por la huelga nacional convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en protesta por la falta de respuesta del gobierno federal a sus demandas laborales. La movilización involucrará a cerca de 20,000 docentes activos y 4,000 jubilados, quienes rechazan el aumento salarial anunciado por la SEP y exigen la derogación de la reforma educativa y la ley del ISSSTE del año 2007. El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, reconoció que los municipios del estado enfrentan un déficit superior al 50% de policías preventivos, llegando hasta el 80% de vacantes en algunas corporaciones. Aunque destacó avances en la estrategia de seguridad iniciada en el año 2021, advirtió que el principal reto es aumentar el número de elementos municipales. Sobre las protestas de productores de frijol, aseguró que el campo zacatecano mantiene buenos resultados productivos y descartó que las movilizaciones tengan tintes políticos. Por otro lado, autoridades estatales desplegaron un operativo militar y de la Guardia Nacional en el municipio de Tabasco tras el hallazgo de probables artefactos explosivos, esto durante el fin de semana, lo que obligó al cierre total de la carretera principal para proteger a la población. La medida generó caos vial y temor entre automovilistas mientras las corporaciones realizaban labores de revisión y desactivación. El alcalde, Miguel Varela Pinedo, pidió extremar precauciones en la ruta del Cañón de Juchipila, aunque autoridades locales aseguraron que la situación estaba controlada. Vaya situación, volvemos con estos señalamientos, esta situación y esta operación precisamente en la zona de los cañones de Zacatecas. Iniciamos la semana, veremos cómo estarán las condiciones del tiempo porque bastante calor ha hecho el día de hoy. Quien tiene el detalle ya lo sabe, Alejandro Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo con lo que usted verá a lo largo de este martes. Un martes que aquí a nuestro estado de Zacatecas
pues a una parte del mismo le estará trayendo nubosidad durante la tarde. Hablemos de números precisos. Así le cuento que en Río Grande la máxima será de 30 grados. ¿Qué espero? Para Calera, los 28. Tendremos aquí nosotros los 25, ya le digo, con algunas precipitaciones muy dispersas. Y durante la semana notaremos una leve baja en las temperaturas. Se van a ir los termómetros al rango de los 24 a los 25 al cierre de semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, camionazo en Jerez deja una menor fallecida y 18 personas más lesionadas. Cada quien la suya. Con XView Plus tienes diversión para toda la familia. Donde más les guste. Contrata tu primera televisión adicional por solo 50 pesos al mes. Contrata al 33 96 91 234. Multiplica tu diversión con Mega. Último bloque informativo, auditorio. Durante el sexenio de López Obrador desaparecieron fideicomisos y apoyos claves para organizaciones civiles. Esto pues aumentó la tensión con el gobierno federal. Desde el inicio de su administración, el expresidente López Obrador emprendió una campaña de desprestigio hacia organizaciones que le resultaban incómodas, pero generalizó y colocó a todas como sus adversarias. En 2019, con la desaparición de diversos fideicomisos, se cerró el acceso a recursos públicos. Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 2021, desapareció el Instituto Nacional de Desarrollo Social y sus facultades, presupuesto y actividades fueron asignadas a la Dirección General para el Bienestar y Cohesión Social, que se creó en el mismo decreto. En junio de 2025, se reformó la Ley Antilavado de Dinero, en la que considera a las organizaciones sociales como vulnerables para este delito, lo que de acuerdo a los propios estándares internacionales es falso. Las organizaciones de la sociedad civil somos caracterizados como bajo riesgo para el lavado de dinero. También organismos internacionales como la Gafi señala que las organizaciones de la sociedad civil no necesariamente son propensas para el lavado de dinero. La siguiente acción contra las organizaciones incómodas fue retirar o suspender el estatus de donatarias autorizadas. En la resolución de la Miscelánea Fiscal 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2025, la Secretaría de Hacienda estableció las reglas para solicitar, actualizar o renovar la autorización a organizaciones para recibir donativos. En la lista se incluyen organizaciones que en los últimos 2 sexenios han sido calificadas como contrarias al gobierno, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Primero, México Evalúa, que hacen estudios sobre corrupción y uso de recursos públicos y transparencia de políticas públicas. Esta revocación afecta a las organizaciones para realizar su labor. Una manipulación del discurso para usar palabras que nos tratan de hacer ver como criminales, ¿no? Porque eso mismo está detrás de decir como de, el SAT es el que les está retirando esto, como si fuéramos defraudadores fiscales, ¿no? Como si estuviéramos lavando dinero, cuando en realidad, además, lo que está sucediendo es que están haciendo cambios en los trámites burocráticos para ir poniendo justamente piedritas. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís. Ya sabe que todas las investigaciones especiales de Mega Noticias están en nuestro portal web. Vámonos con más información, sí, temas de violencia, de inseguridad, pero este camionazo que se registró la noche del pasado domingo. Le comparto el saldo, pues, de una menor fallecida y 18 personas lesionadas, pues fue lo que dejó el camionazo registrado la noche del pasado domingo en la carretera estatal 23, a la altura de Alameda Casino en el municipio de Jerez. De acuerdo al parte oficial, el accidente correspondió a una salida de camino con choque con un objeto fijo, el que tenemos ahí en pantalla. En el lugar perdió la vida una menor de edad, mientras 18 personas más fueron trasladadas para recibir atención médica a distintos hospitales. Autoridades informaron que 4 de los lesionados se reportan en estado grave y continúan bajo atención médica especializada. Las personas involucradas viajaban en un camión que regresaba de la comunidad de Los Aro hacia el municipio de Jerez, en donde ellos venían de participar en actividades religiosas en Hacienda Nueva. En las labores de rescate y atención participaron corporaciones de seguridad pública y cuerpos de emergencia, quienes apoyaron en la extracción de los heridos y su posterior traslado para recibir atención médica. La información, también salió a cuentagotas, pero lamentablemente la pérdida de una menor.
Por otro lado, la Universidad Autónoma de Zacatecas recibió hasta el pasado 8 de mayo un total de 22 propuestas para la construcción del nuevo protocolo universitario enfocado en prevenir, atender y erradicar distintos tipos de modalidad de violencia, que informó así Liliana Angélica Vélez, integrante del comité organizador del proceso. Detalló que las propuestas fueron presentadas por integrantes de 3 sectores universitarios. Estamos hablando de estudiantes, docentes y personal administrativo provenientes de distintas unidades académicas. Sin embargo, aclaró que la convocatoria dejó abierta la posibilidad de seguir recibiendo planteamientos de universitarias y universitarios que no alcanzaron a registrar sus proyectos antes de la fecha límite. La universitaria reconoció que aún no existe una fecha definida para que el nuevo protocolo quede incluido y sea sometido a la aprobación del Consejo Universitario, aunque confió en que el proceso avance con la mayor rapidez al interior. Recordó que la elaboración del protocolo de violencia sexual tomó casi un año debido a factores externos como la huelga universitaria y diversos paros laborales que impidieron sesionar con regularidad. Continuamos con los temas de salud, auditorio. Sí, tanto el gusano barrenador, pero también con el sarampión. Empecemos con este último, y es que el titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Oswaldo Pinedo Barrios, informó que la dependencia mantiene una vigilancia permanente ante los casos de sarampión registrados principalmente en personas provenientes de Durango y de Nayarit, luego de que se reportara el fallecimiento de otro menor durante el mes. Ya la suma es de 4 menores que han perdido la vida por esta enfermedad. El funcionario explicó que la mayoría de los casos detectados corresponden a personas originarias de Mezquital, Durango, principalmente de comunidades tepehuanas, quienes llegan con contagios al territorio zacatecano. Indicó además que durante el último fin de semana se esperaba la llegada de una caravana a Río Florido, por lo que brigadas de salud permanecieron allí atentas para aplicar vacunas de manera inmediata. El secretario detalló que las personas fallecidas relacionadas con los contagios no contaban con vacunación previa. Hasta el viernes pasado, dijo, se contabilizaban 72 casos y 4 defunciones vinculadas al brote en la región, aunque aclaró que el último fallecimiento aún está en proceso de confirmación oficial. Finalmente anunció que ya se preparan diversas actividades con el motivo de la Semana Nacional de Salud Pública, incluyendo ferias de salud en municipios y jurisdicciones sanitarias en toda la entidad. Lamentablemente, los casos siguen presentes en el estado de Zacatecas. El presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, Gustavo de Santiago Franco, aseguró que el gusano barrenador representa un problema sanitario, de salud pública y también comercial para los ganaderos, por lo que mantienen coordinación permanente con autoridades estatales y federales para atender los casos detectados en Zacatecas. Explicó que actualmente se trabaja en conjunto con la Secretaría de Agricultura, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y las uniones ganaderas para dar seguimiento a los reportes que surgieron ya en distintos municipios. De acuerdo con el médico veterinario, en la entidad se han acumulado 19 casos reportados, 20 de acuerdo también ya al último reporte de Senacica. Sin embargo, actualmente solo 9 permanecen activos, ya que los demás fueron atendidos y retirados de la lista tras recibir el tratamiento. Gustavo de Santiago enfatizó que uno de los principales objetivos es combatir la desinformación entre productores, pues existen rumores sobre supuestos decomisos de ganado o cuarentenas obligatorias. Es falso, aclaró. Explicó también que cuando se detecta una herida en el ganado, lo importante es atenderla de manera inmediata para evitar la presencia de la mosca que provoca la parasitosis. Indicó que los productores deben de contar con contactar ante cualquier contagio sospechoso ante las asociaciones ganaderas, médicos veterinarios o directamente en las oficinas de la Secretaría del Campo, con el fin de actuar rápidamente y aplicar tratamiento. Añadió que hasta el momento no ha sido necesario sacrificar animales por esta causa y tampoco se han presentado miasis en seres humanos, a menos aquí en Zacatecas aún no se tienen estos comentarios o estos señalamientos donde pudieran confirmar que hay casos de gusano barrenador. El especialista detalló que los casos confirmados en Zacatecas se han registrado en bovinos y también en un perro, aunque recordó que el gusano barrenador puede afectar a cualquier especie de sangre caliente. Por ello llamó a la población a revisar constantemente heridas tanto de ganado como en mascotas y animales en situación de calle, aplicando cicatrizantes y atención inmediata para evitar infecciones. Sin heridas no hay gusanera, reiteró. Sobre
la capacitación, Gustavo de Santiago informó que desde junio del año pasado se realizan cursos en línea dirigidos a médicos veterinarios en coordinación con autoridades federales. Precisó que ya han impartido 7 cursos gratuitos gestionados a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que es la SENASICA, y no descartó que próximamente se realice una capacitación presencial específicamente para profesionistas en Zacatecas. Finalmente, el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios consideró que hasta el momento el tema se mantiene controlado. Auditorio, el tiempo de esta noche se nos fue volando. Muchísima información que también puede consultar a través de nuestras diversas redes sociales y plataformas digitales, donde nos encuentra como Mega Noticias Zacatecas. Vámonos ahora con la información nacional con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, excelente inicio de semana, que descanse. Nos vemos mañana. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.